Ya, primero que todo, quiero saber, estamos en la página 32, quiero saber si pudieron acceder al Dropbox que le hice. Sí, profe, yo por lo menos lo vi. Ya, súper. En ese Dropbox van a encontrar una carpeta que aparece esta bibliografía principal, y otra carpeta que aparece esta bibliografía complementaria, y además hay otra carpeta que se llama dinámica de grupo. Yo le subí tres, tres manuales, dos de como dinámicas grupales, que yo creo que son como bien necesarias para iniciar el trabajo grupal, y también uno vinculado a esta noción del recovery. No sé si la han escuchado, esto del modelo de recovery en Sí. salud mental. ¿Sí? Entonces, como un manual práctico para trabajar con los usuarios y las usuarias de recovery. Y viene como en tres partes. Entonces, ahí ustedes van a poder como acceder a ellas. Eso es Cuando... recuperando la ¿Ah? esperanza. Sí, sí, tal cual. Entonces, vamos a ir con la evaluación. La evaluación consiste en entregar un diseño de intervención grupal. ¿Sí? Eh, yo insisto, yo creo que hay algo que cuando hablamos de grupo que es súper complejo en el contexto de cuarentena, en el contexto, sí, sí, de cuarentena. ¿Mm? Hay muchos dispositivos que ya no podemos realizar trabajo grupal. Me imagino otros dispositivos donde los usuarios pernoctan que la dinámica grupal cambia, ¿verdad? Con el tema de la cuarentena. Entonces, también las propuestas que hagamos de intervención grupal ya van a tener que tomar como eh, otras, hay que considerar otras cosas. ¿Mm? Bueno, esto consiste en la entrega de un diseño de intervención grupal. Van a tener hasta el 20 de junio para entregarla. ¿Ya? Si bien el módulo acaba el sábado 13, quedamos con Rodrigo de dar una semana más para que lo puedan terminar bien. ¿Sí? En términos de aspectos formales, este diseño de intervención grupal lo pueden hacer solos o de a dos, ¿sí? Eso va a depender principalmente de ustedes. ¿Mm? La idea de este diseño es que ustedes puedan entregar, bueno, la portada, ¿verdad? Con el nombre del proyecto de intervención grupal, antecedentes y problematización sería el primer punto, que les voy a pedir que realicen una revisión sistemática de la temática que van a presentar, establecer su pertinencia al contexto, realizar una revisión respecto a a la efectividad, ¿sí? Que aparezca la literatura. Se les va a pedir también que expliciten el marco epistemológico, el marco conceptual, desde el cual van a proponer esta intervención grupal. Y por último, justificar el sentido de realizar esta propuesta, ¿sí? Eso es la segunda parte. La tercera tiene que ver con el grupo objetivo. Primero, se les va a pedir que describan el marco institucional, es decir, el dispositivo en el cual trabajan, ahí puede ser un PAI, un PAB, comunidad, etcétera. Las características del territorio y la población que atiende el dispositivo, cuál es su oferta programática y cuál es su canasta de prestaciones, ¿sí? Después, describir el perfil del grupo que va a recibir la intervención, apuntando a qué es lo que necesitan, ¿sí? Y cómo esta intervención grupal o esta propuesta de intervención grupal va a responder a esa necesidad. ¿Mm? Y esta respuesta de qué necesitan debiese ya estar explicitada en el punto anterior, ¿sí? Después viene qué criterios van a utilizar para conformar el grupo, cuáles son los criterios de inclusión y exclusión, y a través de qué medios van a evaluar el efecto de la intervención grupal, ¿sí?
Y esta justificación de la propuesta de intervención ya está en el punto anterior. Después el cuarto punto tiene que ver con la metodología, principalmente que expliciten el número de participantes, la frecuencia, la duración del grupo, con qué características debiese contar el terapeuta, el coterapeuta, también qué tipo de metodología van a utilizar, no sé si va a ser psicoeducativa, vivencial, experiencial, ¿sí? El tipo de intervención grupal, porque sabemos que hay distintos tipos, ¿verdad? El grupo de apoyo, psicoterapia grupal. También hay tipos de tratamientos distintos. Está el de prevención de recaída, manejo de contingencias, que la idea es que los vayamos revisando a lo largo de este módulo, pero que lo más probable es que ustedes ya los conozcan, ¿sí? El quinto punto tiene que ver con la estructura de la intervención, y ahí les voy a pedir como el típico esquema que uno realiza cuando hace un diseño de intervención grupal, que tiene que ver con la sesión, el número de las sesiones, ¿verdad? La temática. Esperen que había visto que alguien se había conectado. Profe, aló, profe, ¿Sí? Raiza. Dígame. Mi caso personal, y hace muchos años yo trabajé en un programa, pero años, pues, entonces yo ya no me acuerdo de las cosas. En los manuales que tú estás entregando está esa información, Está y la vamos a o revisar en las clases. y ya, entonces no es para la próxima semana que hay que entregarlo, ¿no? No, Lorena, no, para nada. De Ah, hecho, lo escuché tienen que mal entregar el entonces, 20. ¿perdón? El veinte de junio. Ah, ya, me escuché mal, por eso. Dije, ya. Te No, juro no que se yo, preocupe. esto no lo conozco y no hay que investigar de una semana no alcanzo. Por Ya. supuesto que no, Lorena, tranquilita, porque en teoría, bueno, vamos a ir ahora Muchas con el, gracias. el tercer módulo, que esto voy a tener que reformular porque partimos ahí. Estoy pensando como hasta las 3:30. La idea es que a las 3:30 tengamos un break y después, ya como de 10 para las 4 hasta las 6, debiesen trabajar en esta entrega, ¿ya? Entonces la idea es que trabajan, estamos conectados, si tienen dudas las respondemos, ¿sí? O Ya, sea, lo vamos a entonces, ir construyendo en la clase, el trabajo, sí, lo que estoy sí. entendiendo. O Ujú. sea, nosotros vamos a tener como material y con ese material después vamos a trabajar la construcción. La idea es que partan haciendo este trabajo, claro, en los dos últimos módulos de las clases. Entonces, hoy día partimos. Vamos a partir Ah, 10 para las 4. ya, ¿Ya? perfecto. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí usted puede comenzar a hacer la revisión sistemática, puede revisar los papers que yo subí al Dropbox, ver qué Ah, temática en particular le interesaría, ¿sabes qué? contextualizar la institución, en fin. Sí, con el tema del Dropbox, yo le puse la clave que tengo que siempre ocupo y no puedo acceder. No sé por qué. No Ya, puedo acceder. Entonces no sé si hay que cambiar la clave, no sé. Eso me pasó. Ujú. pero ¿te llegó el mail? Sí, sí, ¿Te llegó el mail? sí, Ya. En el siguiente módulo lo revisamos bien, ¿ya? Cuando estén trabajando bien. en esto, y ahí Ya, yo tengo más disponibilidad y voy a ver qué pasa con el tema del Dropbox, de por qué no puede acceder. ¿Mm? ya, gracias. Entonces, como estábamos aquí en estructura de la intervención, bueno, ustedes saben, ¿verdad? Es como en cuadritos, ¿verdad? La sesión, el tema, qué actividades, qué materiales van a sugerir. El último apartado, o sea, el penúltimo apartado tiene que ver con las referencias bibliográficas, idealmente citados en APA 7. Si no tienen el documento de la APA 7, se los puedo subir al Dropbox. Y la idea es que puedan incorporar al menos 4 referencias bibliográficas de este módulo, es decir, al menos 4 referencias de las que yo les subí al Dropbox, ¿sí? Y por último, un apartado de anexos donde van a explicitar las actividades mencionadas en el punto 5, ¿sí? Entonces, preguntas, comentarios que tengan. ¿Cuál es la APA 7? Te los voy a subir. Ya, gracias. Profe, en ese sentido, por ejemplo, el ítem 2
de los Ajá. antecedentes y problematización sería en base al dispositivo al cual vamos a focalizarnos, o tendríamos que pensar o sea, estoy pensando como que Sí. nos vamos a la teoría o nos vamos a quizá como si conocemos a un grupo con el cual podamos proyectar como esta intervención grupal. ¿Se entiende? Sí, se entiende, es que Ya. no son excluyentes, porque justamente en el tercer apartado del grupo objetivo, claro, usted comienza hablando de las características del dispositivo, pero la idea de antecedente y problematización es que usted pueda plantear, por ejemplo, hacia qué público objetivo va a ir, qué tipo de temática va a abordar, ¿sí? ¿Por qué es pertinente esa temática? ¿Qué evidencia vinculada a esa temática hay? ¿De qué modo se trabajan? ¿Sí? Es como hacer una introducción, Ya. solo que va a ser una introducción como fuertemente conceptual, ¿sí? Entonces después usted lo va aterrizando en el tercer punto, que es el de grupo objetivo. ¿Alguna otra pregunta, duda? Profesora, Hola, hola, ¿cómo está Juan Carlos por acá? hola Juan Profesora, Carlos. ¿es posible mantener los mismos grupos que ya tenemos desde ya bastante tiempo y trabajar con el magíster, ya pronto ya de conocimiento, de capacidad y por la contingencia que se está viviendo, ya más o menos estamos estructurados, ¿se podrá mantener eso? No entiendo, Juan Carlos. Lo que pasa es que usted está planteando el trabajo, ¿cierto?, en forma individual o de parejas. Sí, Hay algunos que ya estamos en grupos de 3, otros de 2, entonces eso se podrá mantener, si es posible. o sea, en pareja, ustedes pueden elegir las parejas como quieran. Es que, por ejemplo, hay varios grupos que son de a 3, 2 de a 3, otros de a 2, y se podría mantener eso. Es un tema nomás de mantener los grupos que ya están establecidos. El trabajo es de a dos, Juan Carlos. Se mantiene a 2 nomás. Sí. Ok. Era la cosa. Oiga, profe, ¿por qué no lo hacemos de 3? Porque siempre trabajamos con Juan Carlos, porque además le damos un apoyo porque él trabaja en una institución que está con harto trabajo ahora, entonces vamos viendo los ritmos del trabajo, más que nada, para apoyarnos en ese sentido. Y Naim está Naín también. es doctor y Juan Carlos tiene un cargo que no tiene mucho que ver con la psicología, la verdad, entonces en ese sentido ahí nos apoyamos los tres y también con mis compañeros, por eso el tema de trabajar en los tres. ¿Cómo quedarían conformados los grupos en su totalidad? Nosotros queremos trabajar los tres, como siempre. Los compañeros tienen otra forma de trabajo. También como que mantenemos los mismos grupos a través del tiempo. El resto de los estudiantes que piensan. ¿Cómo trabajarían en parejas, de tres también? ¿O este sería el único grupo de tres, el de Lorena y Juan Carlos? Parece que, no me acuerdo, no, parece que hay dos grupos de tres, porque Parece el otro grupo no es de Sí, Nicolás, la el Nico, Jenny con la y ¿qué Jenny. más? Y había otro miembro que estaba con el Nicolás y la Jenny. Sí, también son tres. La Lynn, claro, también son de a tres. Marcela, ¿y tú? Sí. ¿Con quién trabajarías? Yo suelo trabajar con el Michael. Con el Michael. ¿Ya? Y ponte tú, Verónica, Mariana. Yo suelo trabajar con la Mariana. Ya. Trabajamos juntas. Ajá. Entonces tenemos a la Vero. A mí lo que me interesa es que no quede, o sea, igual se puede hacer de a uno, ¿verdad? Y el resto, entonces tendríamos a Juan Carlos, Lorena y ¿quién más? Naim. Y Naim. Tendríamos a Michael y a Marcela, Mariana y Verónica. El resto, Sí, hola, Aline yo. ya, Nosotros igual somos de A3, con Jennifer y con Nicolás. ya. Oh. Bueno, en verdad Claro, en ese son contexto dos sí están grupos de todos tres. asignados. Ya, ok, sí, trabajen así entonces. Sí, en verdad ya no va a sobrar Ya, sí, nadie, no va a quedar nadie excluido, no hay problema, ya, ok.
¿Otra pregunta respecto al trabajo? Yo creo que no se sé van viendo las preguntas mientras estamos desarrollando el trabajo. Por lo general a mí me pasa eso. Ya, pues, Profesora, una diga. consulta. ¿Mm? ¿Usted va a estar disponible para resolver dudas durante la semana? Sí, ¿O solamente va a ser la instancia en clase? en clase. Sí. O sea, me puedes mandar al mail, sí, me puede escribir, pero de hecho te voy a... Ah, no, pues se les mandé un mail con la clase hoy día. Me pueden escribir, pero en general cuando me preguntan algo en la semana, con mail, yo prefiero responderlos con todos, porque tengo la impresión que en general la duda que tiene alguien puede ser la duda que tenga otro, ¿sí? Y por eso van a ver, estaríamos como de 10 para las 4 hasta las 6, más o menos también para responder dudas. ¿M? Pero sí, se tiene que hacer a lo largo de la semana y la idea es aprovechar esa pregunta y responderla para el sábado que viene. Profe, otra consulta. Diga, En relación a las actividades, ¿ya? siento que soy como uno de mis estudiantes. ¿Cuántas actividades, o sea, hay un número de actividades que tengamos que presentar por el taller o serían como todas las necesarias para dar cumplimiento Todas a las, la necesidad? Sí, todas las ya. necesarias para dar el cumplimiento a la Siento, necesidad. siento Eso, que me respondí sola. efectivamente, sí. Ya. Ya pues, entonces, sigamos. Estábamos en la persona del terapeuta. Habíamos conversado un poquito sobre los impases, cómo se van resolviendo, cómo es inevitable que aparezcan. Y bueno, aparece una distinción entre la empatía versus la identificación, ¿m? De parte del terapeuta. Por un lado, podemos tener empatía, que es ponerse en los zapatos del otro, entender o comprender por qué hace lo que hace o dice lo que dice. ¿M? Pero por otro lado está la identificación, y la identificación se plantea como aquel momento en el cual uno engancha con el patrón interpersonal del otro, ¿sí? Mi patrón interpersonal engancha con el otro, no logro pensar lo que está pasando en términos vinculares y termino, como se dice en psicología, como actuando, ¿sí? Actuando desde las vísceras, desde algo quizá un poquito más impulsivo, ¿m? En donde puedo caer en lugares tales como retar al usuario, ¿m? O cuidarlo mucho, ¿m? Como a tal punto que lo veo como alguien tan frágil o como alguien tan, ¿verdad? Que lo sobreprotejo. ¿M? Entonces, eso, es importante distinguir entre cuando me pongo, cuando trato de comprender o entender al otro, a cuando ya de una engancho, ¿sí? En términos intersubjetivos con el usuario. ¿Mm? Bueno, con relación a la relación terapéutica y a la intervención propiamente tal, es importante, bueno, ahí la Mariana Kraus, investigadora chilena, ha estudiado un montón como los factores asociados al éxito terapéutico. Entre ellos estarían los factores contextuales, institucionales, las cualidades del usuario, que ya vamos a entrar en ellas, ¿sí? Su motivación, las expectativas que tiene sobre el tratamiento, por supuesto la calidad de la red de apoyo, las características del terapeuta, ¿sí? Y el tipo de tratamiento que ofrece. Pero algo que se le da bastante valor en términos de efectividad en la intervención terapéutica tiene que ver con el factor vincular, ¿m? La alianza y la relación terapéutica, que he hecho en estudios cuantitativos, este factor va a corresponder al 35% de la varianza que explica los resultados de la intervención. ¿M? Entonces, los intentos por parte del terapeuta de entender la problemática del paciente,
su capacidad de resonancia emocional, la validación de la experiencia, van a constituir cualidades esenciales en el proceso psicoterapéutico y en el valor entregado a este por el usuario, incluso más que las técnicas aplicadas, ¿sí? Era un poquito lo que hablábamos en la mañana que comentaba la Mariana, ¿verdad? Que a veces uno hace intervención y dice, ya tienen este objetivo, hice o dije esto con esta finalidad, pero al fin y al cabo, del lado del usuario, lo que es ampliamente valorado es la sensación de sentirse escuchado, validado. No es que las técnicas no tengan importancia, pero incluso quedan como en un carácter secundario respecto al factor vincular. ¿Sí? Bueno, entonces, al elaborar y proponer una intervención grupal, primero se espera que sea una intervención grupal integral, ¿sí? Que produzcan cambio en la profundidad del individuo, ya sea en el estilo de vida, en estilos cognitivos. Yo no sé si han revisado, por ejemplo, si revisaron en el módulo anterior la teoría cognitivo-conductual, esto de los pensamientos automáticos o las distorsiones cognitivas, que muchas veces también se ponen en juego en lo grupal, No, no vimos nada de eso. ¿no? No. Ya. Ya, para contemplarlo para la próxima clase. Por ejemplo, las distorsiones cognitivas, que algo que trabaja Beck, ¿sí? Tiene que ver con tendencia a sobregeneralizar, entonces yo tengo una mala experiencia con alguien y digo, todos son así, un pensamiento más dicotómico, en donde está lo bueno y lo malo, como que a eso se le llama distorsiones cognitivas, y si bien uno los trabaja en la terapia individual, también la aborda en la terapia grupal, y las puede señalar, clarificar. Entonces, al combatir el vacío existencial, la falta de sentido, poder resignificar el sufrimiento y el propósito vital. Entonces, ¿hacia quién va dirigida? Por eso es importante elaborar el perfil e identificar cuáles son las necesidades específicas, cuáles son los factores de riesgo, los factores protectores, los factores precipitantes. Y por último, es muy importante, por eso yo en la evaluación les coloco como cuál es el marco conceptual del cual van a trabajar, porque quieran o no, todas las intervenciones que hacemos, sí, todas las intervenciones que hacemos entrañan un ideal de bienestar. ¿Sí? Creemos que cuando decimos algo o puntuamos algo o clarificamos algo, lo que hay debajo es nuestra propia concepción de la salud, ¿sí? De lo que creemos que es bueno, lo que creemos que es saludable. Y por ende es importante cómo conceptualizamos la recuperación, y en eso vamos a revisar algunos conceptos del modelo de recovery, el modelo de recuperación en salud mental. Entonces, las consideraciones que vamos a tener al proponer una intervención grupal: por un lado, el perfil de los usuarios, eh, algo que no es menor, ¿verdad? Y que puede ayudar mucho a definir la entrada o no a un grupo. Puede ser en el caso de la drogodependencia, el estado motivacional. Por otro lado, factores de riesgo, el marco conceptual de la recuperación y algunas poblaciones y situaciones particulares. Esto es como lo que vamos a revisar ahora. ¿Me puede explicar más el marco conceptual de la recuperación? ¿Qué en términos específicos, un ejemplo que podría ser? Lo que pasa es que hace unos años se hablaba de la rehabilitación y empezó a haber como un movimiento bien fuerte por parte de los usuarios y exusuarios de salud mental, criticando la entrega de servicios de los servicios, o sea, la entrega de servicios del área de psiquiatría, en donde ellos sentían, experienciaban que los veían como solamente como solo enfermedad, se preocupaban principalmente de la adherencia a tratamiento farmacológico. Cuando se le indicaba fármaco, era desde un lugar muy como asimétrico, sin consultarle a ellos. Y en eso aparece este modelo de recovery, que es particularmente como conocido en el mundo anglosajón, eh, que no es solamente como, es interesante porque por un lado un modelo conceptual, pero por otro también
es un modo de gestionar la entrega de servicios. ¿Mm? Entonces, un modelo que propone, por ejemplo, la incorporación de los usuarios en el diseño de los programas, en la intervención de los mismos, en la evaluación de estos. Ahí vamos, bueno, yo se los voy a mostrar más como marco Ya. conceptual que como modo de organización de servicios, pero de todas formas en la bibliografía complementaria hay un paper que escribí sobre eso, ¿ya? Así que ahí para que lo Ya. revisen. Ujú. Ya. Ok, entonces, ¿cuál es el contexto de las personas sobre las cuales vamos a intervenir? ¿Sí? Y aquí hay un pequeño mapa que en lo personal creo que ilustra bastante como quién tenemos al frente, ¿sí? Por supuesto, elige nuestra intervención el usuario. Por un lado, importante ver, evaluar su estado psicopatológico, ¿m? Si es que presenta algún trastorno psiquiátrico severo, ¿sí? Si es que está descompensado o no de ese trastorno psiquiátrico. El proyecto vital, ¿sí? Muchas veces, o sea, está estudiado que la motivación al cambio se asocia al proyecto vital que construye la persona. ¿Mm? La salud física, nosotros, bueno, en el hospital donde yo trabajo hemos tenido harta experiencias de usuarios como con sospechas de trastornos psiquiátricos severos y le aplicamos test globales, ¿sí? Como los exámenes, y por ejemplo aparece que tiene hipotiroidismo, descompensado, ¿sí? Entonces también las variables de salud física, de salud médica son relevantes a la hora de evaluar al usuario. El nivel de funcionalidad, si es más bien autónomo, si requiere apoyo o si requiere supervisión, cuáles son sus intereses, sus habilidades. Por otro lado, la red de apoyo, ¿verdad? Que puede ser la familia o bien red de apoyo social, comunitario, la comuna de residencia, las particularidades de su barrio, de su territorio, si hay antecedentes judiciales, qué pasa con el tema del estigma, ¿sí? Y por otro lado, el vínculo terapéutico que establece el usuario con su equipo y además el vínculo que tiene con el sistema de salud. ¿Mm? ¿Hay algo que usted agregaría en este mapa? Eso es como una referencia de la persona en sí, ¿cierto? Eso estoy entendiendo. Sí, Como las variables externas en donde se inserta el sujeto, ¿cierto? O de donde proviene el sujeto. ajá. Ok, ya, gracias. Lorena, ¿añadirías alguna más? No sé, el tema es que el usuario, y ahí en el usuario quizás ponerle el problema o el motivo de consulta o el diagnóstico quizás, ¿o no? No es necesario Claro, ponerlo. el diagnóstico va acá y el motivo de consulta lo podríamos poner por aquí. Porque dice psicopatología. Entonces Claro. entiendo que es para un tipo de paciente. Ah, que yo no lo veía, claro. ¿Es para un cierto tipo de persona o para todo, persona más como con trastorno? Más psiquiátrico lo veo, ¿no? Sí, 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 Sí. sí, 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 Porque no todas las personas tienen psicopatología. claro. Claro. No, estamos ya más como en el contexto del trabajo en los servicios de salud. Ah, ya. Sí. Y lo Pero que dice, dígame. Profesora, eh, ¿Mm? en aspectos judiciales, ¿se englobaría tanto el ámbito de protección como de justicia juvenil? Sí, por supuesto, sí, son como todos los antecedentes judiciales que pudiese estar inmerso el usuario. Ujú. Y acá con el motivo de consulta es interesante porque a veces nos llegan usuarios que no tienen motivo de consulta. Sí, yo creo que no, que algo que es propio de la experiencia de trabajar, al menos en la salud pública, ¿verdad? Que hay usuarios que llegan derivados
y no saben muy bien por qué vienen, o independiente de ello, pueden saberlo perfectamente, pero no les hace sentido estar ahí, o que son derivados por tribunales. ¿Mm? Entonces ahí es Que están importante en contexto trabajar. obligado. ¿Cómo? Aquellos que están en contexto obligado, que Por se ejemplo. llaman, ¿no? Están sancionados, ¿verdad? Y una de sus sanciones tiene que hacer tratamiento. Por ejemplo, sí. Tal cual. Profe, yo igual le agregaría como la cultura. Ajá. ¿A qué te refieres puntualmente con cultura? Como el sistema de valores de donde proviene la persona, desde la familia, las características familiares, no sé, religiosas, contexto de la ciudad de donde proviene también. O sea que no sé si, por ejemplo, porque entiendo todas las variables que se están refiriendo ahí, pero yo siempre considero mucho la importancia de la historia o cómo se fue desarrollando la persona a lo largo de la historia para ir comprendiendo quizás también las necesidades y dificultades actuales. Ajá. Ahí le podríamos llamar como Algo sociohistórico. antecedentes de la historia vital. Claro. En familia, ahí todo lo que nos puede aportar la sistémica en términos de estructura familiar, Claro. estructura, dinámica, estilo de crianza, gestión de las emociones. Si la familia es, por ejemplo, límites, ¿verdad? Si es aglutinada o no. Claro. Yo agregándome un poco a la propuesta de la Vero, también yo creo que puede ser lo mismo, pero yo creo que es un poquito diferente, que son los factores multiculturales, que en Chile en estos últimos años lo hemos estado viendo bien palpable, que es muy diferente hacer terapias con un grupo solamente chileno, con un grupo en donde tenemos haitianos, colombianos o personas de otros países. Exacto. Es bastante Sí. diferente hacer una terapia incluyendo esos factores que son sumamente importantes, ¿eh? Ujú. ¿Cómo le llamaría esa variable? Porque tiene que ver con la manera del estilo. Sí, buena pregunta. ¿Cómo le varía? Como sociodemográfica. No sé ¿Te cómo calza, le Mariana? ¿Es pondría. propiamente sociodemográfica? No, soy la Marce. Va, Marcela, disculpa. Como Empezaba con intercultural. M, así que tan afuera no estaba ahí. No sé cómo le pondría, la verdad, cosas. Intercultural, compañera. Oh. Podría ser un nombre, ¿no? Étnicos, Considerar la cultura, pues. Porque barreras del ya, lenguaje. Sí, podría ser por una cuestión étnica. Sí. Pues también incorporar, ponte tú, grupos, pues nosotros también se nos olvida mucho y que hay muchas, hay personas, sobre todo en regiones, que son de otras etnias, no solamente mapuche, sino de otro tipo de etnias. Claro, el pueblo originario, claro. 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 Sí, porque tienen ciertos rituales o Olvidamos eso. ciertas formas de vida que igual son importantes de considerar. Claro, Ujú. claro. Súper. Yo me acuerdo, bueno, yo viví mucho tiempo en el extranjero y en el extranjero, claro, uno se encontraba realmente de cara con personas que venían de otras culturas absolutamente que no estaban ni siquiera cercanas a la de uno. Entonces, era un factor sumamente importante a considerar
por lo menos para mí. Sí, sí. En esa misma línea, Marcela, yo recuerdo, yo estuve un tiempo en Asia hace unos meses atrás y era muy interesante porque ahí, por ejemplo, se le prohibía regalarle cosas a los niños, ¿sí? Porque y salían cartel y todo, como que no era bueno acostumbrar a los niños a que se hacían algo bueno, tuvieran que recibir algo, ¿sí? Como esta preocupación por lo material. Y ahora que te estaba escuchando, yo lo relacionaba con este tipo de tratamiento del manejo de contingencia, que se basa principalmente en reforzamiento, ¿sí? En los reforzadores. Entonces, sí, hay factores culturales que influyen, de todas maneras. ¿Mm? ¿Algo más, estimados y estimadas, que pudiésemos sumar? ¿El género está puesto ahí o no? No Como- está. ¿No está? Y deberíamos considerarlo. Sí. Género. Muy bien. Ya, entonces, vamos a seguir. Habíamos conversado que uno de los criterios que pudiesen ayudarnos a formar el grupo puede ser, particularmente en tema de tratamiento de adicciones, los estadios motivacionales. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si el usuario está precontemplativo o contemplativo, o ya en la preparación, ¿sí? O ya está en un periodo de mantención. También ahí el grupo o las actividades o el modo en que se trabaje el grupo va a tener distintas características, ¿sí? En lo precontemplativo la idea es que se pueda intentar problematizar, ¿verdad? La conducta adictiva. ¿M? Ya en la contemplación trabajar sobre la ambivalencia propia de la contemplación, la sensación de autoeficacia. ¿M? Entonces también estas fases nos pueden ayudar ahí como a diseñar tanto los criterios de inclusión al grupo como las actividades que vamos a ir trabajando. Por el lado de los factores de riesgo, los factores protectores, tenemos el del dominio individual, ¿verdad? Que pueden ser factores de personalidad, de esto de los buscadores de sensaciones, ¿sí? Baja tolerancia al dolor, pobre control de impulsos, personalidad antisocial. Ahí uno llamaría más que personalidad antisocial, sería como un trastorno de personalidad antisocial. Recordar que el trastorno de personalidad antisocial se diagnostica como tal después de los 18 años, que viene precedido del trastorno disocial. Trastornos ya psicopatológicos, por ejemplo, déficit atencional con hiperactividad, u otros trastornos de la conducta, trastornos comportamentales. Bueno, ahí están los trastornos de la conducta: rebeldía, agresividad, actitudes favorables hacia el consumo, inadecuado conocimiento de las consecuencias del consumo. Y por el lado de factores protectores, personalidad o temperamento positivo, buen desempeño en las habilidades sociales, valores sociales positivos y alto nivel de autoeficacia, relacionado con la capacidad de adaptación al cambio. ¿Mm? Son algunos de los factores de riesgo a nivel individual y factores protectores. Con respecto como al área de los pares, ¿sí? El que haya un factor de riesgo es que haya uso de drogas por parte de los compañeros, actitud desfavorables de los compañeros al consumo, presencia de conductas desviadas de los compañeros, incluyendo conductas delictuales, de alto riesgo sexual, consumo de droga, entre otras. Y baja aceptación por parte de los compañeros no consumidores podrían ser factores de riesgo individuales. Por el lado de los factores de protección, apego a compañeros que no consumen drogas, mayor implicación en actividades. Este está más centrado en adolescentes, pero uno igual los puede como calzan también con los adultos. Actividades estructuradas, que sean incompatibles con el consumo,
¿sí? Yo creo que algo que aparece cuando hay como un consumo problemático es justamente que la rutina o la estructura de la rutina empieza a estar como orientada o empieza a estar en función de la conducta de consumo. Por el lado familiar, que existe una percepción de bajo apoyo familiar, experiencias de negligencia, ¿m? De un entorno que no se adapte a las características evolutivas, que hayan en la familia actividades, o sea, actitudes favorables al consumo, que los vínculos familiares sean más bien desligados, que no haya mucha preocupación o mucho interés. ¿M? El tema de la crianza, de las disciplinas, de la forma de supervisión. Algo que no aparece aquí como de forma explícita, pero que es muy relevante, que tiene que ver con la alta expresividad emocional, ¿verdad? Como habíamos mencionado antes, de familias que pueden ser muy hipercríticas, que pueden ser muy invalidantes de la experiencia. ¿Mm? Relaciones familiares conflictivas, ¿sí? Y antecedente ahí de abuso físico, psicológico. Y por el lado de los factores protectores, ¿verdad? La sensación de percepción de apoyo por parte de la familia, un estilo de crianza educativa apropiado, acorde a las necesidades, y la implicación de la familia en actividades. Y a nivel de comunidad o sociedad, factores de riesgo estaría la alta disponibilidad y facilidad de acceso a las drogas, actitudes sociales favorables al consumo, la existencia de desorganización social, contextos de deprivación socioeconómica, carencia de recursos para facilitar actividades laborales y de ocio, que sean alternativas al consumo de drogas. ¿Mm? Aquí es como muy difícil no remitirse a los determinantes sociales de salud. ¿Mm? Baja percepción social del riesgo que puede llevar el consumo. Y por el contrario, entre los factores protectores, normas y valores sociales, contrario al consumo de drogas, mayor nivel de integración y organización social, y capacidad de la comunidad para aportar formas de vinculación y obtención de refuerzos sociales alternativos al consumo de drogas. ¿Mm? Esta es como una pincelada de los factores de riesgo y factores protectores. Con respecto a los criterios de inclusión y exclusión del grupo, como habíamos conversado, una primera consideración que hay que tener tiene que ver con el estado psicopatológico, ¿sí? Y esto es interesante porque la verdad es que si yo pretendo hacer un taller, por ejemplo, de expresión de emociones, ¿sí? Que implica capacidad de insight, que implica capacidad de abstracción, por ejemplo, un usuario que esté con algún trastorno orgánico va a ser muy difícil poder, o sea, muy difícil adaptar su funcionamiento al estilo que yo estoy trabajando esta temática de emociones, ¿verdad? Que se va a tener que buscar otro tipo de metodología para trabajar con el usuario con algún trastorno orgánico. Actividades que sean más concretas, que sean más directivas, quizá ahí contar con la presencia de otros coterapeutas que puedan ir apoyando a los usuarios con algún problema de organicidad, ¿sí? Y también pasa mucho que, o sea, para mí ese es como un ejemplo clave, pero por ejemplo, pacientes que están descompensados del área de lo anímico, ¿m? No sé, que están hipomaníacos, por ejemplo, también va a ser muy difícil eh, o sea, va a ser un factor como que va a dificultar la interacción social, ¿sí? Porque en general los pacientes que están más hipomaníacos pueden estar verborreicos, ¿sí? Como dificultad para respetar los turnos de habla. Estoy pensando también en pacientes que estén psicóticos, que por ejemplo podemos dar una indicación y están tan interferidos, ¿verdad? Ya sea por la sintomatología positiva, ¿sí? Y que le cueste desarrollar la actividad. ¿Mm? Dentro del estado psicopatológico, pero igual yo lo quise poner en otra categoría, son los trastornos de personalidad. ¿Mm?
justamente porque cuando hay un trastorno de personalidad como muy rígido, puede que sea muy difícil también poder, o sea, a ver cómo plantearlo. Quizás ahí va a ser muy importante que el usuario que tenga trastorno de personalidad pueda tener su terapia individual y además participar en espacios grupales, ¿sí? Como que haya una coordinación entre ambos espacios. ¿Mm? Y yo no pondría solamente trastorno de personalidad, yo aquí pondría también algo que yo creo que está un poquito dejado de lado, que son los trastornos de estrés postraumático, ¿sí? Que de hecho hay harto diagnóstico de personalidad que cuando uno va a evaluar pareciera ser más bien un trastorno de estrés postraumático que un trastorno de personalidad propiamente tal. ¿M? Y pasa mucho que cuando hablamos de trauma hay ciertas actividades que no están muy recomendadas, ¿sí? Por ejemplo, la imaginería. ¿M? La imaginería es una técnica que no está muy recomendada para pacientes con temáticas de trauma, justamente porque hay como una obturación en lo simbólico, en donde esta ligación como entre el afecto y la palabra no está presente aún y la persona se puede angustiar muchísimo y desbordarse. ¿Mm? ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Sí, que tiene relación con el trauma que hoy día en general para las personas con uso de sustancia se está trabajando la variable del trauma, tanto como para las mujeres, que eso se dio como hace un par de años como bien intenso, y también ahora para la población masculina, ¿sí? O sea, hay elementos postraumáticos, pero también hay un trauma crónico a veces en algunos usuarios que es necesario evaluarlo. Y lo otro que quería agregar es que a veces en estos grupos que son abiertos, que suele suceder como en los programas ambulatorios básicos o intensivos, ¿no? Que va la familia o que puede llegar cualquier persona y incluirse en cualquier momento al taller, que no son grupos cerrados, Claro. hay que incluir personas que tienen necesidades especiales, ¿sí? Y creo que ese es un tema que nosotros el uso, no sé, pues de barandas, por si tiene una silla de ruedas, que eso aparece en las normas, digamos, de calidad en los centros, pero claramente si eso está ubicado, no sé, pues en un hospital, a veces en la entrada se dificulta, ¿no? Las personas con el coche, y también en otros usuarios que a veces no van porque sienten que los talleres no son como para ellos, ¿no? Estaba pensando una vez que llegó un señor al taller abierto hace años atrás y era no vidente. Entonces, yo trabajaba harto con un tema de ficha y él solo sabía braille. Entonces, ¿cómo lo incluimos en esa actividad que era individual y que él requería también trabajar esos temas, digamos? Y esos son unos desafíos también que aparecen en la terapia grupal, ¿no? Sí. Cuando son talleres más abiertos. Eso quería agregar. Totalmente, Mariana, muy de acuerdo. Sí. Bueno, considerar si el usuario presenta o no patología dual, que ahí va a estar muy vinculado también al estado o a la evaluación psicopatológica, antecedentes de historias traumáticas, que por ahí también habría que tener ciertas consideraciones vinculadas al género, por ejemplo, usuarias que han tenido abuso sexual en la infancia, o quizás tengan cierta resistencia a abrirse, ¿verdad? Con otros integrantes del grupo masculino, incluso muchas veces los equipos tienen que evaluar si es pertinente que sea un terapeuta hombre, ¿sí? O mujer que sea quien la trate. ¿Mm? Esto de las historias traumáticas, yo lo encuentro que es re interesante. Nosotros en el hospital, para el contexto del 8M, justamente en la unidad de adicciones, propusieron una intervención, ¿sí? Como a nivel hospitalario y todo. Y desde la misma unidad convocaron a otras unidades del servicio. Y en eso yo fui bueno, era voluntario y me acuerdo que fui con dos usuarias, jovencitas, ¿sí? Que ya ambas tenían antecedentes de violencia, una de abuso, ¿sí? Y claro, yo le explicité de que se iba a tratar esto,
pero ellas tenían muchas ganas de participar, ok, fuimos, y estábamos como, la psicóloga estaba orientando el trabajo que íbamos a hacer, que teníamos que diseñar la intervención, y empezó a preguntarle a las usuarias que, bueno, que era el 8M, o sea, cosas súper generales, ¿eh? O sea, y de repente yo noto que las dos usuarias que había llevado de mi dispositivo se empiezan a angustiar. ¿Ya? Y el resto de la otra unidad, de la misma unidad de acciones, de rehabilitación, estaban como bien, bien participando, y las dos de mi unidad estaban muy angustiadas y me piden, si Teresa, ¿puedo hablar con usted? Y al salir se pusieron a llorar, que se habían angustiado mucho con el tema, que ya entendían que, claro, como que no se había hablado, de hecho, de algo muy muy fuerte aún, ¿sí? Están todavía como ya se hace una conmemoración o es una celebración el 8M, pero que a ella la había interpelado mucho. Entonces ahí, bueno, no, las usuarias no pudieron seguir participando de esta intervención que se iba a realizar, y más bien me tocó como contenerla, ¿sí? Y después remitirla a sus tratantes. ¿Mm? Entonces, yo creo que el tema de las historias traumáticas es complejo porque depende como en qué momento del procesamiento del trauma están, ¿sí? Y también respecto a eso, como qué tipo de temáticas se pueden hablar en lo grupal. ¿Mm? Yo creo que siempre cuando se trabaja con trauma es primero como un abordaje más bien individual y después complementarlo con el espacio grupal. Otro criterio tiene que ver con la etapa del ciclo vital. Como ustedes saben, la etapa del ciclo vital tienen como marco referencial lo etario, ¿sí? Pero justamente como marco referencial, ¿m? Porque sabemos que la adolescencia muchas veces es más larga de la que uno quisiese, ¿m? O la adultez, en fin, y dependiendo del ciclo vital también hay ciertas expectativas tanto de los usuarios, de cómo debería ser su vida, dependiendo de la etapa vital en la que está, y por supuesto expectativas sociales, familiares, ¿m? Que pueden ejercer eh, presión, algunos se lo viven de forma más angustiosas que otros. ¿M? Por otro lado, uno también eventualmente pudiese considerar la capacidad de insight, ¿sí? Que está relacionada al pensamiento abstracto y versus el pensamiento concreto. ¿M? Como les comentaba, quizás las actividades con usuarios que tengan o manifiesten un pensamiento más concreto, ya sea secundario a temas orgánicos, las actividades van a tener que ser enfocadas de forma mucho más directiva, quizás con mucho más apoyo como material concreto, ¿sí? Y por otro lado, también distinguir entre las conductas antisociales versus el trastorno de personalidad antisocial. Yo lo quise poner como un punto aparte porque muchas veces tenemos usuarios que han manifestado conductas antisociales, qué sé yo, robo, hurto, no sé, ¿sí? Pero que no tienen necesariamente un trastorno de personalidad antisocial, ¿sí? Puede ser como otro tipo de trastorno de personalidad, pero no necesariamente antisocial. Entonces ahí va a ser importante distinguir entre conducta antisocial y trastorno de personalidad antisocial propiamente tal. ¿Mm? Bueno, estos criterios van a ayudar a orientar el diseño de intervención grupal y la planificación de las actividades que se van a realizar en cada sesión. Hasta acá. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Profesora, ¿Mm? por lo que Yo no sé si va el acá, pero... grupo Ay, perdón. el grupo tiene que ser, por lo visto, como homogéneo o puede haber diferencias y uno es un miembro, no sé, puede tener una necesidad especial, un poco que y se acomoda la intervención. ¿Puedes volver a repetir la pregunta, Michael, que se entrecortó un poquito? Ya. Si el grupo en sí debe ser como homogéneo en los criterios de inclusión y exclusión,
Ujú. ¿O se puede dar como una facilidad de incluir a alguna persona con alguna de estas dificultades, pero que no sea solamente sea como uno o dos? Mm. O sea, yo creo que los criterios de inclusión-exclusión, más que, a ver, ¿cómo decirlo? Yo creo que tienen que, ahí les puse algunas características, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú puedes crear un grupo como que incluya, no sé, por ejemplo, personas con trastorno orgánico, ¿m? Y por ende va a implicar que el diseño de la intervención va a estar orientado a este grupo en particular. Em, yo creo que la gracia de los criterios de inclusión es que nos permitan como prever cuáles serán las mejores condiciones para el despliegue del grupo, para el despliegue de la dinámica grupal, ¿sí? Entonces, uno puede tener en un mismo grupo, estoy jugando Michael, como usuarios con trastornos de la esfera psicótica y trastornos de la esfera neurótica, ¿sí? Como que no tienen por qué ser excluyentes, pero sí, eh, y de hecho yo lo que he visto es que muchas veces es muy provechoso, ¿m? Cuando hay como, porque se pueden ir complementando, por ahí los usuarios que, no sé, la esfera más neurótica muchas veces van como aportando o apoyando a los pacientes que están un poquito más interferidos quizás. Pero yo se creo que los criterios de inclusión están, tienen que ver más que como, o sea, incluyen algunas categorías, pero también en cómo uno se imagina o cómo uno pretende que se dé la interacción grupal, ¿sí? Y por eso nombraba como esta diferencia entre la conducta antisocial y el trastorno de personalidad antisocial, por ejemplo. profesora, Mariana, te interrumpí, dígame. no, solo quería agregar ahí a Michael que si, o sea, si se mezclan ambas poblaciones, por ejemplo, con trastornos más psicóticos y otros más neuróticos, lo que se pide es que al menos el trastorno psicótico esté compensado. O sea, si va a ingresar al grupo que es abierto, digamos, tiene que estar compensado, porque ahí el manejo grupal, yo creo que cuando hay distintos trastornos ahí, tiene que tener el terapeuta harto manejo de las técnicas que va a utilizar y manejo conductual, manejo de cada una de las patologías. Entonces yo creo que ahí se hace un poco más difícil, digamos, y requiere más esfuerzo del terapeuta. Ajá, ajá. Claro, o sea, en el ideal el usuario que esté en el taller grupal, si presenta algún trastorno psicótico, la idea es que esté al menos relativamente compensado. Claro. Sí, relativamente, ¿verdad? Porque, claro, si está muy descompensado, quizás puede participar en otro tipo de actividades grupales, pero más supervisadas, ¿sí? Como con otro enfoque. Mm. Sí. Y lo otro que quería agregar, que creo que falta ahí en la evaluación, es el tema de si ha tenido tratamientos anteriores, porque ahí también uno puede evaluar la experiencia, si ha sido más bien individual o grupal, entonces yo creo que no está de más preguntar si ha tenido experiencias grupales. Ajá, Eso. súper. En algún punto la cualidad que van a compartir el grupo es como una problemática en común, ¿verdad? Y ahí nosotros vamos a poder seguir nuestros criterios de inclusión-exclusión, principalmente para favorecer o facilitar la interacción. Una pregunta, ¿Mm? según tu experiencia, ahora sí, más psicoanalítica, según su experiencia, ¿Sí? eh, ¿cómo son cómo se llama? ¿Cómo definen el número de sesiones o por lo menos lo que usan en el Barros Luco, en la experiencia del grupo operativo, cuántas sesiones y todo? Y O sea que quizás si nos sí, sí. contaras cómo es por ejemplo, la última sesión, quizá, o prepararse para el cierre, ¿cómo lo Mm. hacen? Mira, primero que todo, nosotros no trabajamos particularmente con la metodología de los grupos operativos, ¿sí? Y hay como una serie de talleres que yo creo que algunos se comparten también, como por ejemplo en las comunidades, no sé, pues asamblea, ¿sí?
están también talleres de estimulación cognitiva, yo incorporé un taller de cineterapia también, que me parece que a través de la imagen se pueden pensar los problemas desde otro lugar. Y una de las, claro, yo creo que el tema de si el grupo es como cerrado o abierto está muy definido por la institución. Entonces, pasa mucho que donde yo trabajo, constantemente se están dando de alta y van ingresando usuarios. Entonces, por ahí, si bien puede haber como un cierre del taller, ¿sí? O del espacio grupal, siempre la siguiente semana va a estar habilitado ese espacio también. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, yo no he sido muy amiga, como, no me, o sea, me ha tocado hacer grupos como que comienzan todos juntos y terminan todos juntos, pero más con familiares y con monitores, ¿sí? Pero en general, por el tema institucional, en términos de usuarios, siempre van ingresando y egresando. Entonces ahí uno va adaptando las sesiones a propósito de eso, que casi que cada semana hay como un grupo nuevo. No un grupo nuevo en el sentido en que todos han sido renovados, no es por eso, sino un grupo nuevo porque como se incorporan nuevos miembros, como hay alguno que sale y ese que sale justo, qué sé yo, cumplía como la función materna para muchos del otro usuario, entonces esos lugares, esos roles se van como volver a asignar dentro del grupo, ¿sí? Ya, gracias. Ya pues. Entonces, población y situaciones especiales. Por un lado hay grupos de personas, ¿verdad?, que serían como parte de población y situaciones especiales, como mujeres embarazadas, que están intentando embarazarse o que están amamantando. ¿Mm? Esto en el contexto más de drogodependencia, ¿sí? Personas que son o han sido dependientes de otras drogas, personas con ciertos problemas de salud, ya sean enfermedades cardíacas, respiratorias, al hígado o trastornos psiquiátricos, personas que están consumiendo ciertos medicamentos como sedantes, píldoras para dormir y analgésicos, y personas con una fuerte historia familiar de alcoholismo. Esperen, que me quedé como antes con una situación que aquí también me gustaría incluir otra cosita que tiene que ver con el riesgo suicidal. ¿Sí? Yo creo que usuarios que están muy suicidales, también habría que ver la pertinencia eh, al grupo dependiendo de las características del grupo, si tiene un enfoque más psicoterapéutico, ¿m? O no. Acá en situaciones que son especiales, por ejemplo, o riesgosas, cuando se maneja cualquier tipo de vehículo, cuando se ve con frecuencia para solucionar problemas de la vida cotidiana, para soportar emociones negativas, para aliviar el estrés. Y yo creo que este está siendo como un boom el día de hoy. ¿Mm? Ha habido como un auge de consumo de alcohol en la cuarentena y también de consumo de benzodiazepina en funcionarios de la salud, para poder seguir trabajando. Bueno, cuando es necesario estar alerta, por ejemplo, mientras se opera maquinaria o equipamiento peligroso, mientras se está en competencias deportivas, actividades físicas, o cuando se es responsable por la seguridad de otros. Y también durante el periodo de recuperación de un accidente, enfermedad o intervención quirúrgica. Esas serían como las situaciones especiales. Ok, con respecto a las particularidades... Profe, me perdí. ¿Sí? Me perdí de cuál es el sentido de las situaciones especiales de... No, me perdí. Ajá. No entendí eso de las situaciones especiales que son temáticas especiales que se deben tomar en el grupo o no sé cuál es el sentido de nombrar todas esas características. El sentido en el caso de que quisiera proponer una intervención a alguna de estas poblaciones o situaciones especiales, porque estamos como viendo el tema del perfil de la población objetivo. O sea, en el caso yo estoy entendiendo, Pero a mí sería también como pasó con la criterios Marcela. de exclusión. O sea, no es una intervención para personas alcohólicas solamente, sino que esto, población y situaciones especiales, sería considerado aparte, como un anexo.
podría ser considerado como justamente la población objetivo de la Yo no intervención. entendí esto de poblaciones y situaciones especiales como criterios de exclusión. Ah, no. Sí, yo no, también lo no. entendí así, como que eran situaciones especiales. Entonces dije, oh, estamos abordando una psicoterapia para personas con muchos trastornos psicológicos y mucha problemática, y los alcohólicos y drogadictos, ¿dónde están? Entonces ahora aparece esto como un anexo a considerar que dentro del grupo o la institución hayan personas con consumo de alcohol, pero no enfocado básicamente a personas con trastorno alcohólico, por ejemplo. No sé si me entienden. Ahora, sí me hace sentido la lámina anterior, Ujú, no sé si la puedes poner, que ahí sí se habla de poblaciones específicas, por ejemplo, mujer embarazada o gestante, claro, como puérpera, que también ahí, por ejemplo, hay que tener consideración en términos de los temas que se van a tratar, ¿sí? Porque exacto. las características de Claro. una gestante son distintas a una mujer que no está embarazada. Entonces, esta lámina sí me hace más sentido, y pensaba también que aquí faltaba a lo mejor las personas que están en situación de calle, Por que también ejemplo, a veces, claro, ingresan a los grupos, y por también eso ejemplo, podría ser, claro, una población más específica, ¿sí? O hubo otras exacto, poblaciones específicas que tienen que ver con, por ejemplo, que están privadas de libertad, ¿sí? por La ejemplo, intervención claramente es distinta al interior de una unidad penal, al interior de una unidad resguardada por Sename. Entonces ahí también las exacto. intervenciones son diferenciadas, son distintas. Tal cual, sí. No, esto no se los pasé como criterios de exclusión. De hecho, la idea es que ustedes en su trabajo, ustedes mismos vayan perfilando cuáles son los criterios de exclusión e inclusión. Pero esto más que nada es como para, como ideas con respecto a cuál podría ser la población objetivo. ¿Mm? Pero no necesariamente criterios de exclusión. Sí, eso yo creo que hay que, cada diseñador de la intervención grupal lo va a estipular. ¿Mm? Entonces, ¿alguna otra pregunta, duda o comentario? Marcela, ¿te hizo sentido eso o no? Sí, se me hizo sentido. Sí, es esta la última diapo es que no logré entenderla. Sí, a mí también Por me eso, porque la otra me hizo sentido, ¿cachai? Me hizo sentido de que hay temáticas especiales que hay que considerar, pero cuando hablas las situaciones, como que no, como que me fui de la micro ahí, claro. Ajá, ok. ¿Pero se comprende un poquito más por qué está esto? Que podrían ser como No, eventuales poblaciones objetivos o situaciones a abordar en una intervención grupal. ya, ok, ya, sí, sí, lo No va tomo del lado de criterio de exclusión. por eso te pregunté si, claro, por eso te pregunté si esto eran como temáticas a tener en consideración, iba por la línea de temáticas a tener en consideración cuando se está interviniendo en grupos. Por eso te pregunté el tema de las situaciones, Ajá. porque me hace más sentido en eso que en cuando hacemos criterios de inclusión o exclusión. Por eso es como que me Sí, sí, desenganché un poco. sí, sí. Mm. Ya, ya. Lo que les quiero explicitar es que yo acá no estoy haciendo, por ejemplo, en esta diapo, no estoy diciendo como de una quiénes son los que quedan fuera y quiénes son los que quedan dentro, ¿sí? Porque primero que todo depende del tipo de intervención grupal y segundo, cuáles son los objetivos de esa intervención. A propósito de eso, uno va diseñando, ¿verdad?, cuáles serían los criterios de inclusión o exclusión. Estas serían como variables a considerar. Y aquí como poblaciones objetivas a las cuales uno puede considerar en la intervención. ¿Mm? Yo estaba pensando que esto, por Ya. ejemplo, podría servir cuando con la necesidad de que el terapeuta grupal conozca también la historia individual, ¿sí? Porque, por ejemplo, si en un grupo de personas consumidoras de sustancias viene un señor saliendo de turno, ¿verdad? Y uno ve que consume alcohol y que en su trabajo también consume alcohol, es una variable de riesgo, y entonces hay Claro, que considerar
como el estado en que viene esa persona al taller, como que yo lo leo así, ¿no? Entonces es importante ahí saber las características de todas las personas que van al taller, digamos. También, sí, y de hecho a propósito de lo que dices, pienso, será o no en el contexto del trabajo en adicciones, no sé, por un criterio de exclusión que el usuario venga, no sé, con consumo, por ejemplo. Consumo. Pero eso está bien cuestionado, ¿ah? Eso está bien cuestionado, al menos en la población adolescente, porque como uno le dice a alguien que viene a rehabilitarse o a recuperarse, ¿verdad? Del consumo de sustancias, que no llegue con sustancia. Entonces, al menos nosotros, como lo vemos con los adolescentes, decirle, mira, no estás en condiciones para tener la intervención, pero tú viniste por algo, entonces en otro momento lo vamos a hacer y nos ocupamos de que se vaya en buenas condiciones. Pero creo que una persona que, no sé, pues que es diabética y que no vaya descompensada porque tuvo un alza de azúcar, es imposible decirle a alguien que no. O sea, yo creo que no se dan las condiciones, pero es altamente probable que la persona llegue así. Sí, ¿Sí? de todas maneras, sí. Y está cuestionado, Mariana, pero también depende, insisto, como de los reglamentos de la institución. Sí, claramente. Sí, po. Ya, particularidades de trabajar con personas con adicciones, ¿sí? Primero, quéralo o no, como a nivel social, hay como un imaginario que puede ser bastante fantaseado, en ocasiones morboso, ¿sí? Respecto a los pacientes con adicción, ¿m? Los cuales pueden ser pensados como personas problemáticas, personas intratables, ¿m? Que ya de partida es como una particularidad en el trabajo con adicciones, po, ¿sí? ¿M? ¿Cómo? Creo que alguien iba a decir algo. Michael parece, pero no se escuchó. No fui yo. Alguien se ¿Eres le quedó el tú? micrófono prendido. Ah, ya, ok. No era yo. Pucha, pensé que te reconocía la voz. Bueno, hay, como les comentaba, frases tales como los adictos son todos mentirosos, son intratables, ¿sí? Que son clases de afirmaciones muy frecuentes en la clínica de las adicciones, en donde la respuesta usual por parte muchas veces de las familias, también de los tratantes, pueden ser el enojo, puede ser la sensación de desazón, ¿sí? Que provoca la impotencia ante las expectativas que se ven frustradas. ¿Mm? Es interesante porque, claro, como que esto del escamoteo, ¿verdad? Que se vincula mucho a la conducta de la persona que consume, ¿m? Pero que en algún punto, si no escamotea, es como que, o sea, es como que el escamoteo fuese, hay que considerarlo como parte del problema, ¿m? Más que la persona te quiera mentir porque es mentirosa, ¿sí? Es como parte de la problemática que presenta. Por el lado de las personas que se quieren tratar, ¿sí? En general puede haber una dificultad para reconocer la conducta adictiva, yo creo que eso ustedes lo han visto, ¿m? Que es lo que corresponde a algo más precontemplativo. ¿M? Aquí puse ejemplo a propósito de una investigación que la encontré como bien interesante, por ejemplo, la población de médicos, ¿sí? Que es como una de las poblaciones que más tardíamente acude a consultar. Muchos dicen que lo encuentran vergonzoso, que es humillante, ¿m? Dejando entrever que en el caso de cualquier otra patología crónica la respuesta no sería esa, ¿sí? Entonces, lo que quiero como transmitir con esta diapo tiene que ver como con el estigma vinculado al trabajo con personas con adicciones. ¿M? ¿Alguna más que ustedes quisieran añadir? Seguimos entonces. Bueno, ¿qué entendemos por recuperación entonces? ¿Mm? Es importante recordar que no intervenimos desde un lugar neutral, ¿sí? Si bien la neutralidad es como algo que está bien presente en la formación principalmente de psicólogos, quizás de médicos, ¿m?
La verdad es que uno nunca puede ser del todo neutral porque transmitimos nuestra postura sobre lo que es la salud, sobre lo que es la enfermedad o la normalidad o la anormalidad en cada intervención que hacemos. ¿Mm? Al momento de intervenir se está poniendo en juego todo nuestro aparataje de creencias, de valores vinculados a lo que es la recuperación, ¿mm? O la normalidad. Con respecto al modelo de recuperación en salud mental, hay un autor, William Anthony, que si bien hay muchas definiciones respecto a lo que es la recuperación, él aúna estos criterios y lo plantea de esta forma. La recuperación es un proceso que es único, que es hondamente personal, hay un cambio de actitudes, valores, sentimientos, metas, habilidades y roles de una persona. Es una manera de vivir una vida satisfactoria, incluso con las limitaciones causadas por la enfermedad o por el trastorno. ¿Mm? Entonces, la idea de la recuperación es que la persona desarrolle un nuevo sentido, un nuevo propósito de vida, que sea más allá de los efectos que pudiese tener el trastorno o la enfermedad mental. ¿Mm? Entonces, este enfoque es como bien interesante en términos de que va a dejar de situar la recuperación como en lo taxonómico o en lo dicotómico de sí y no, como recuperado o no recuperado. Va a implicar una lectura no lineal del proceso de recuperación. En eso comparte este principio del modelo transteórico, de que la recuperación es un camino lineal. La recuperación personal y social se basa en la idea de un proceso continuo, más que lineal, ¿verdad? Con altos y bajos, que va a ser muy difícilmente encasillable en si es recuperado o no. ¿Mm? Y también muy alejado de la idea de retornar a la fase premórbida o a este periodo asintomático de la persona. ¿Mm? Lo anterior va a instalar la posibilidad de crear una narrativa que permita que la persona historice su propio proceso de recuperación de forma dinámica, personal, incluyendo matices, asegurando una noción de continuidad de sí mismo y no un estado inamovible de su ser. Yo creo que justamente algo que provoca mucha angustia en nuestros usuarios, esta idea de que, como de la repetición constante, ¿sí? Como yo nunca voy a salir de esto, llevo años de esta manera, particularmente los usuarios que han pasado por múltiples tratamientos, ya sean ambulatorios o cerrados, ¿sí? Está como esto de la repetición, de no voy a poder salir nunca de acá. ¿Mm? Entonces yo creo que en ese sentido este paradigma de la recuperación ayuda a mirar que cada momento fue quizás necesario, que respondió a algún gatillante, que no fue gratuito, ¿sí? Que permitió que la persona actualmente esté más consciente de su problemática actual, o de los efectos, por ejemplo, del consumo en sus relaciones interpersonales o en su propio proyecto vital. Con respecto a las claves del proceso de recuperación, es decir, aquello que es valorado por los usuarios y las usuarias que han estado en tratamiento por trastornos psiquiátricos, recuerden que el trastorno por consumo de sustancias también se incluye ahí. Tiene que ver con 5 claves que a partir de un análisis temático se dio cuenta de estas, que son los elementos más valorados entonces por los usuarios. En un primer momento tiene que ver con la conectividad, en donde incluye esta variable el contenido, o sea, el vínculo y el apoyo de los compañeros, de los familiares, de los amigos, ¿verdad? Como todos estos grupos más informales, pero también los grupos más formales vinculados al servicio, a los servicios de salud. Siendo lo más central la posibilidad de estar conectado con otros. Por otro lado, la esperanza y el optimismo, que logran significar el proceso de recuperación como una experiencia de despertar desde la desesperación, lo cual implica una participación activa, va a estar íntimamente vinculado a las personas que rodean al usuario y a su creencia de que la recuperación es posible. Esta parte yo siento que suena súper bonita en el ideal, ¿sí?
Pero lo que nos encontramos muchas veces es como familiares o usuarios que ya están muy cansados de los tratamientos, ya no quieren un tratamiento más, o ya están cansados de volver a contar la misma historia, ¿sí? Entonces justamente ese cansancio, eso como de la repetición, de nuevo tengo que contar, ¿sí? Yo creo que hay algo de la oferta de lo grupal que hace que entre un poquito de aire en esto, justamente porque la grupalidad permite que hayan interacciones nuevas. Y por otro lado está la identidad, que está vinculada a reconstruir o redefinir un sentido positivo de la propia identidad, que pudiese estar socavado por las experiencias de problemas de salud mental o sus consecuencias. Y parte de este recorrido implica la superación del estigma, lo que hablábamos hace un ratito atrás de cuando uno o cuando nuestros usuarios comienzan a construir el horizonte de sentido del sí mismo desde el estigma del diagnóstico. Por otro lado, está el sentido y el propósito. El sentido y el propósito van a estar muy vinculados principalmente al rol que tenga la persona, que sea un rol socialmente significativo. Y por ende va a estar asociado a todo lo que tiene que ver con la inclusión social, en donde el proceso de recuperación personal se espera que la persona descubra nuevos roles sociales y realizar actividades diarias que tengan sentido y propósito. Yo creo que también en esto la instancia del trabajo grupal lo puede posibilitar, ¿verdad? Las personas pueden darse cuenta que no solamente tienen este rol de, no sé, pues, de pasivo, de paciente, sino también un rol activo, que pueden contener a otros, que pueden apoyar o aportar desde otros lugares. Por último, está el empoderamiento, que incluye la responsabilidad personal y tener control sobre la propia vida. Y el empoderamiento también implica, como de parte de los equipos, que aceptemos que la decisión la toma el usuario, ¿sí? Y que la decisión que tome va a implicar un riesgo. Pero el hecho de poder tomar decisiones va a favorecer el desarrollo de la autonomía. Entonces, en este sentido, la planificación de meta en el contexto del tratamiento va a ser de gran importancia que el usuario pueda tomar decisiones informadas, idealmente que pueda negociar, ¿sí? Por ejemplo, cuando se le deja un tratamiento farmacológico, que más que el usuario lo reciba pasivamente y quizás, no sé, no adscriba a tomarse toda la dosis, se ve que, o los estudios han evidenciado que es mucho más probable que el usuario adhiera al tratamiento farmacológico cuando éste tiene como un carácter de negociación. Y por parte del equipo que pueda ofertar una amplia gama de alternativas a opciones para la toma de decisiones. Es por eso que el proceso de recuperación debe tener una forma circular, en fases, ¿sí? Y en donde las recaídas, o sea, contemplando, considerando las recaídas, ¿verdad? Y pudiendo encontrarle un sentido también a estas, como una posibilidad de esta recaída que podemos aprender. Suena muy light, pero ya vamos a ver como los tipos de intervención para el análisis de recaída. Eso, hasta ahora. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Creen que es importante, no sé, pues que en el trabajo en equipo tengamos una visión mancomunada de la recuperación? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? ¿Están así o no? ¿O en general ustedes piensan que la recuperación se ve más como consume o no consume? ¿O no sé, recuperado o no recuperado? ¿Qué impresión tienen? Tengo una consulta. Si un usuario ya participa dentro de un grupo que nosotros hemos formado y por otro lado se le invita a participar de otro grupo con un tema menos parecido, se recomienda
que solamente participen uno o no son excluyentes? Estoy pensando, Michael, no sé, por ejemplo, qué sé yo, que el usuario o el familiar esté participando en nuestra unidad en un taller y qué sé yo, que en el CEFAM le propongan otro, algo así, como desde otro Sí, dispositivo. también, sí, también, estaba pensando como en mi caso, que yo trabajo con jóvenes infractores de ley, que ¿Ya? en el programa de sanción quieran formar un grupo de consumo o consumo y delito, mientras también el joven estaría participando en otro programa. Se me ocurre algo como por ese lado. Yo creo que... mm, yo creo que depende harto como de las necesidades del usuario, como primero se hace el usuario, no sé, pues le ofertan otro programa, otro apoyo grupal que sea complementario al del dispositivo que estamos dando nosotros y el usuario decide ir, es como también una forma de favorecer la toma de decisiones. Quizás por ahí uno se puede encontrar como que del otro grupo no sabemos quizás cómo se trabaja tal o cual temática, que puedan ver quizás metodologías, formas distintas de conducir el grupo, pero yo creo que a priori no debería ser eso un problema. ¿Cómo lo ves tú, Michael? ¿Cómo en qué contextos podría ser un problema eso? No, no, básicamente bajo qué metodología están usando o puede que no se aborden la misma dinámica y puedan gatillar ciertos conflictos en el joven, siendo que nosotros lo hemos estado contemplando y hemos evitado. Como básicamente no entorpecer, sino complementar el trabajo. Ahí me imagino que igual si el chico participaría, tendría que haber harta coordinación entre los equipos para que sea un complemento la intervención. Como para evitar también la sobreintervención, ¿o no? También, tal vez que el chico que le gusta participar y por eso también lo invitan, se adecua, pero puede ser que tal vez que en un caso particular no sea tan recomendable que se participe en dos grupos y que encima trabajan temas parecidos. Claro, sí. Sí, no sé, yo como que soy fiel creyente que depende mucho, como que uno tiene que dejar un espacio para que el usuario decida, pero claro, yo no sé cómo serán las particularidades del lugar donde trabaja en particular Michael, o cuál es el perfil de los usuarios con los que trabaja, y por qué habrían como cierta resquemora que pudiese participar en otro espacio grupal. De lo que dice hace sentido, pues. Pero claro, hoy no conozco en profundidad cuál es el tipo de usuario con el que trabaja. ¿Cómo lo han hecho ustedes, Michael, cuando se les presentan este tipo de situaciones? Generalmente, bueno, los que hacen el trabajo como de drogas somos nosotros y por lo menos las sanciones no hacen mucho una intervención en droga a nivel grupal, solamente lo hacen y sí existe la salvedad en que a un chico se le incluye en un programa de salud y ahí también nos realizan la consulta pertinente, pero generalmente no existe como esa situación. Pero igual puede ser, si era una pregunta como de tu posición. Sí, está súper, está súper. Gracias, Michael. Por ahí la Verónica levantó la mano. Sí, pero también era como para entrar en la discusión, porque igual he participado en equipos donde se menciona eso mismo, de que pueda existir una sola intervención desde la atención primaria, secundaria, terciaria, pero
Pero yo creo muy a nivel personal, creo que igual son diferentes experiencias porque son diferentes grupos. En ese sentido, quizás para el usuario y la usuaria, igual sea beneficioso hablar de la misma temática, pero en diferentes grupos. Quizás también eso le entrega mayor empoderamiento o mayor reconocimiento, mayor habilidad, como lo que igual antes mencionaba de que nosotros visualizamos mucho como terapeutas ocupacionales, de que un grupo puede tanto facilitar tu interacción o tu participación, como también lo puede inhibir. Claro. Entonces, yo me coloco en la situación de un usuario que quizás con el equipo de Michael, no sé, estoy inventando, es mucho más fácil conversar que quizás con el otro equipo donde esté participando la persona en el otro taller. Entonces, mientras los equipos sepan de que el mismo usuario está participando en los talleres o que se está trabajando más o similares características, Claro. yo personalmente creo que no generaría mayores dificultades, pero sí entiendo de que dentro de los programas siempre se menciona eso de que no exista una sobreintervención o que se repliquen los mismos talleres. Ajá, súper. Gracias, Verónica y Michael. ¿Alguien más que quiera comentar sobre cómo a nivel de equipo conceptualizamos la recuperación? ¿Qué efectos tendrá ello en nuestras intervenciones o en el diseño de nuestras intervenciones? Ya, pues, entonces vamos a quedar hasta aquí por hoy, de la parte de exposición. Y vamos a ir un break. A ver, son 3:15 Podríamos vernos a las 4:10, ¿sí? Y la idea a las 4:10, bueno, proyectarle el trabajo que tienen que hacer. Ustedes ya tienen sus duplas, sus tríos más que configurados, entonces ya no sé cómo la acomodará más. Quizás podríamos ponernos de acuerdo en eso, como si es que ustedes, por ejemplo, se pueden salir de este canal y empezar a trabajar en otro, y que si tienen dudas yo voy a estar en este canal y me van preguntando. ¿Cómo prefieren que lo hagamos? Le voy a proyectar el trabajo acá. Esperen un poquito. Ahí. Acá igual, profe, se puede hacer grupos, ¿cierto? O sea, que por ejemplo en el Teams yo pueda llamar a la Mariana o la puedo invitar, como así usted nos invitó a nosotros a esta reunión. Es una excelente pregunta. Yo tengo entendido, lo que yo tengo entendido, Verónica, ¿Sí? es que debieses estar como solo en una reunión. Ah, ya. No Sí. se pueden hacer, claro. Entonces tenemos dos alternativas. Una, que hay otros como dispositivos, otros sistemas, por ejemplo, no sé, por Zoom o Hangout de Gmail, y que lo puedan, no sé, por ejemplo, pueden poner en silencio como esta clase y trabajar a través de ahí, y cuando tengan dudas lo sacan y lo conversamos, o bien yo tengo este canal habilitado y en caso de que ustedes tengan dudas se conectan y yo voy a estar para responderlas. ¿Cómo prefieren? Yo creo que eso mismo. No sé el resto, pero sí, como en este caso con la Mariana nos contactamos quizás por el WhatsApp o por alguna otra plataforma, y esta la dejamos abierta quizás como para levantar las consultas. Súper. ¿El resto qué piensan? Sí, yo también creo que dejamos el canal abierto para las consultas. Sí. Yo con Michael vamos a tener que Abierto entrar en está. otro canal.
Sí. Claro. ¿Cómo, Michael? Pero, profesora, ¿puede esta presentación la puede enviar para nosotros tenerla más disponible, más a mano? La presentación se las voy a mandar. O Sí, por lo efectivamente. menos, Se las voy a mandar, pero ¿qué quieres en particular? ¿Quieres como esto como el tema de la evaluación? Que se las mande como que la pase en Word y se las mande. sí, por lo menos todo lo que ha pasado durante este año para ver cómo lo vamos a abordar, porque ahora igual es como entrar a discutir el tema y ver un poco la logística, porque tenemos que entrar a definir y a leer también los textos que usted recomendó como un texto obligatorio. Sí. Sí, de todas formas, a la vuelta del break, les mando esto en Word, esta parte de acá, y les mando lo que hemos llevado hasta ahora de presentación. Sí. ¿Y Súper. les parece esto que dejamos entonces este canal habilitado y ustedes van a trabajar como por otro canal, ¿verdad? Que Claro. no es el Microsoft Teams, porque tengo entendido que no se pueden hacer 2 reuniones simultáneas. Claro. Ya ¿Sí? pues dejamos abierto el canal. Dejamos abierto el Sí, canal dejamos abierto entonces. el canal. Ya, pues, y les mando a sus Bien. mail la pauta de trabajo. ¿Ya? Ya. Ya, Ujú. pues, Ya. que estén muy bien, Ok, estamos perfecto. hablando. 4:10. 4:10, sí. Ok. Chao, chao. Chao, chao. Ya. Chau. Chao.